El día de hoy en estadística inferencial vamos a realizar un ejercicio de probabilidad en un ajuste de curva simple. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar un estándar, un centro o un equilibrio entre los promedios y para ello vamos a utilizar la probabilidad en un ajuste de curvas simples. Vamos a seguir ciertas instrucciones y la primera dice que debemos de ordenar los datos y si hay una variable que puede modificar el procedimiento, no lo vamos a tomar en cuenta. Nuestros datos son los siguientes. Dicen un periodo de prueba en minutos son X y el resultado de las pruebas es Y. Esto quiere decir que estos datos fueron tomados de una persona que hace ejercicio al día. Entonces, cuando una persona hace 2 minutos de ejercicio, quiere decir que está corriendo 10 metros. Y si hace 4 minutos, ya lleva una distancia de 20 metros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando ha hecho una duración de 14 minutos, es porque ha corrido 70 metros. Y si ha hecho 20 minutos es porque ha corrido 100 metros, lo que quiere decir que ha hecho 1 kilómetro. Entonces vamos a ordenar nuestros datos. Lo vamos a hacer en una tabla de matriz, que quiere decir que nuestros datos en X van a ir en la columna de X y nuestros datos en Y en la columna de Y. Como podemos ver, nuestros datos de X van de 2 en 2 y nuestros datos en Y van de 10 en 10 y ya los tenemos ubicados en esta tabla. Para la siguiente columna, donde está XY, quiere decir que vamos a multiplicar los datos de X por los datos de Y. Quiere decir que 2 por 10 son 20. 4 por 20 son 80 y 6 por 30 son 180. Y lo vamos a hacer todo del mismo procedimiento en esta columna. En la columna de X al cuadrado, quiere decir que vamos a multiplicar el dato de X por sí mismo, que quiere decir 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 6 por 6, 36 y sucesivamente hasta terminar con todos los datos, al igual que la columna en Y al cuadrado. Vamos a tomar los datos de Y y van a multiplicarse por sí mismo, que quiere decir 10 por 10 son 100 y 20 por 20 son 200 y 30 por 30 son 900. Al terminar nuestra tabla de matriz nos va a quedar de esta forma. Al final tenemos que sumar todos los datos de nuestra columna. Quiere decir que vamos a sumar 2 más 4 más 6 más 8 hasta llegar a 20, que nos da un total de 110. Al igual que Y, vamos a sumar 10 más 20 más 30 más 40 más 50 hasta llegar a 100, que nos da un total de 550. Hacemos lo mismo con las demás columnas que nos quedan restando. Dice, la siguiente instrucción es en un eje de coordenadas XY, vamos a escribir los parámetros y quiere decir que vamos a hacer nuestra gráfica. Y para ello vamos a hacer nuestras coordenadas, quiere decir que X y Y. Vamos a colocar los datos desde el más pequeño al más grande, al igual que en Y, del más pequeño al más grande. Vemos una característica en nuestros datos de X, que todos van de 2 en 2. De esa misma forma los vamos a colocar en nuestras coordenadas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y sucesivamente hasta llegar a 20. Si tenemos más números, no importa. Vemos otra característica en Y que va de 10 en 10. De esa forma lo vamos ubicando en nuestros puntos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta llegar a 100. Si tenemos más, no importa. Regresamos a nuestra tabla de matriz y agarramos nuestra primera coordenada, que son 2 en X y Y en 10. Agarramos una figura y la vamos ubicando. 2 en X y Y en 10. Justamente queda donde lo colocamos. Seguimos con el siguiente, que es 4 en X y 20 en Y. 4 en X,
pero vemos que 20Y está un poco más arriba. Entonces lo vamos subiendo hasta colocarlo en 20. Seguimos con el siguiente. 6 en X y 30 en Y. Agarramos otra figurita, ubicamos 6 en X y vamos subiendo hasta llegar a 30. Seguimos con el siguiente. 8 en X y Y en 40. 8 en X y Y en 40. Vamos subiendo hasta llegar a 40. Y realizamos lo mismo con todos nuestros datos. De esta forma nos queda nuestra gráfica. De la misma forma vamos ubicando nuestros puntos. Trazamos una línea que cruce por todos los puntos. Esta línea se le llama línea de probabilidad. Al trazar esta línea luego regresamos a nuestras instrucciones. Dice, represente los datos. Los tenemos ya representados en cada una de nuestras coordenadas. Luego nos dice que debemos de hallar la ecuación correcta en cada uno de representándolo en nuestra gráfica. Lo tenemos ya hecho y ya trazamos también nuestra línea en cada uno de nuestros puntos. Ahora nos dice que debemos de predecir la probabilidad de los resultados en un periodo de 15X. Regresamos a nuestra gráfica y trazamos nuestra línea de probabilidad. Dice que en 15X. Buscamos 15 en X. Nuestra coordenada está justamente acá. Colocamos la línea y vemos que llega hasta nuestra línea de probabilidad que cruza entre todos nuestros puntos. Trazamos otra línea que quede justamente donde termina nuestra primera línea en probabilidad y vemos que llega hasta Y. Luego nos dice también que busquemos una probabilidad de 120Y. Regresamos. Buscamos 120 en y ubicamos nuestra línea hasta que termine en nuestra línea de probabilidad del centro. Agarramos nuestra otra línea y vemos que justamente termine en nuestra línea anterior. Bueno, vemos que baja hasta X. Y nuestra respuesta sería la probabilidad de 15X es 70 y la probabilidad de 120Y es 23. Vemos que subimos en 15X y trazamos la línea hasta Y que finalizó en 70. Al igual que inició la probabilidad de 120Y, acá terminó en nuestra línea de probabilidad, iniciamos otra que baja hasta X y terminó en 23. Eso quiere decir que nuestra probabilidad es que cuando una persona ha corrido 15 minutos es porque ya lleva una distancia de 70 metros. Y cuando la persona lleva 120 metros es porque está corriendo ya por una duración de 23 minutos. Y ese sería el último paso, que es escribir los resultados y graficarlos, que es nuestra última imagen que realizamos. Muchas gracias. Espero que les sirva de algo.